Saludos, distinguidos alumnos, hobbyistas, colegas y amigos del mundo de la electrónica. Soy el profesor Ramón Gómez y esta vez les traemos el tema de cómo leer el valor de los capacitores de paso. Todos sabemos que por su polaridad, los capacitores se dividen en capacitores no polarizados, también se le llama NP, pero también llamados de paso. Y la otra división son los capacitores polarizados, mejor conocidos como electrolíticos. Pues bien, estos últimos traen inscrito en su cuerpo su valor y voltaje de volcado, es decir, el voltaje al cual ellos podrían dañarse, el máximo que soportan. Pero los capacitores de paso no traen su valor inscritos de una forma fácil. Así que veamos cómo se leen estos capacitores de paso. Vamos a recordar que los capacitores de paso son aquellos que se caracterizan por no tener polaridad definida, de manera que los puede colocar como usted desee en un circuito eléctrico. Estos capacitores generalmente son de bajo valor, van en el orden de los picofaradios y nanosfaradios. Por ejemplo, tenemos valores comerciales de 50 picofaradio, 10 nano, 100 nanofaradio, etc. Aunque cabe decir que en muchos circuitos y aplicaciones electrónicas, sobre todo las que tienen que ver con audio, se utilizan capacitores no polarizados hasta de 10 microfaradios. Los más usuales son 3.3 micro, 6.8 microfaradio y 10 microfaradios. Pero en la placa de un circuito impreso, de un circuito electrónico, generalmente se utilizan capacitores de paso en el orden de los picofaradios y en el orden de los nanofaradios. Veamos con qué símbolo se caracterizan, qué aspecto físico tienen para los que aún no lo identifican o lo conocen bien. Fíjense, aquí vemos los símbolos utilizados en capacitores. Este que vemos más a la izquierda es un condensador de paso. Si lo comparan con el de más a la derecha, es un capacitor, es el mismo símbolo, a diferencia que este tiene un signo positivo. Este condensador es electrolítico, o sea, este símbolo es electrolítico. Ya estos símbolos de aquí debajo son capacitores que se le puede variar su capacidad, que el tema lo relegaremos a otro video. Estos son los variables y estos son los ajustables. Le adelanto que la diferencia entre variable y ajustable es que estos se pueden variar con la mano, se llaman también tipo padder, y estos tipo trimmer que solamente se pueden variar con un destornillador pequeño, es de los que se llaman de ajuste fino o de precisión. Pero lo más importante saber aquí es que los condensadores de paso no traen polaridad definida, de manera que usted lo puede colocar de cualquier forma en un circuito. ¿Y qué aspecto físico tienen? Fíjense, aquí les traigo tres muestras de cómo se ven físicamente los capacitores de paso. Este marroncito muy típico en circuitos de fuentes de alimentación y este azulito también. Y este se utiliza mucho en circuitos osciladores y como reductor de ruido en circuitos amplificadores. Entonces, el tema en cuestión, breve tema, esta vez solamente me dirijo a explicar cómo identificar y cómo saber el valor capacitivo solamente observando esa numeración que trae aquí. Obviamente, 2 kilovoltios es el voltaje que soporta, pero ¿cómo lo identifico? Veamos. Antes, vamos a recordar, para aquellos que no lo tienen presente, que los capacitores electrolíticos se caracterizan por tener polaridad definida, es decir, un positivo y un negativo. De manera que para insertarlo en un circuito debe tener bien presente respetar dichas polaridad, ya que si lo coloco al revés podría averiarse irremediablemente y literalmente suele explotar. Así que cuidadito. Estos capacitores electrolíticos generalmente son de alto valor capacitivo. Valores comerciales, por ejemplo, pueden ser 10 microfaradios, 100 micro, 1000 micro y hasta de 10.000 microfaradio y más. El dieléctrico suele ser de papel aceitado o parafinado, lo que le ayuda a hacer la electrólisis, como si fuese una pequeña batería. De ahí su nombre de electrolítico.
A continuación, veamos el símbolo y aspecto físico de los electrolíticos. Usted va a saber que son electrolíticos cuando en el esquema eléctrico electrónico identifiquen su positivo, aunque generalmente en su aspecto físico, como usted lo ve con sus propios ojos, el que indica el fabricante es el negativo. En el símbolo se especifica el positivo, pero en el cuerpo físico es el negativo. Aquí vemos varios tipos. Este es un pequeñito que se denomina del tipo SMT, que lo veremos más adelante. Ese voltaje que está ahí se le llama voltaje de volcado. Es el máximo voltaje que soporta un capacitor entre sus placas. Y si se sobrepasa ese voltaje, puede explotar. Y aquí está el valor capacitivo que el fabricante lo expresa de una forma sencilla, en una sintaxis clara, pues este capacitor claramente dice que es de 47 microfaradios y soporta 450 voltios. Volvamos entonces a el tema que nos trae este video de cómo leer el valor de los capacitores NPE, que significa no polarizado, o capacitores de paso. Bien, aquí les muestro un ejemplo. Fíjense que en la primera imagen de la izquierda vemos un 104. Esto especifica la capacidad, o sea, el valor capacitivo del condensador. Aquí se especifica la capacidad y aquí trae una letra, la J. Esa especifica tolerancia. Hay otros capacitores de paso que vienen con una sintaxis de número y letra seguido de la capacidad, y hay unos cuartos, una cuarta forma de venir de fábrica que viene especificado la tensión que soporta a través de la sintaxis número-letra, la capacidad y la tolerancia. Pero, ¿cómo descifro eso? Bien, inicialmente vamos a ver la tensión. Hay una sintaxis, un código estandarizado ya internacionalmente que responde a esa tablita. Tendría usted que aprendérselo, pero aparece en internet. Yo tomé estas mismas imágenes del internet. Lo único que no es lo mismo a veces mandar a investigar que mostrarlo aquí en este video. Mucha gente escuchándome lo entiende mejor. Bien, si vemos este 2A, lo asociamos aquí, este capacitor soporta 100 voltios entre sus placas. Si en vez de 2A tendría, por ejemplo, una 2G, pues soportaría 400 voltios y así sucesivamente. ¿Qué implica la tolerancia? Pasemos a la tolerancia. La tolerancia en los capacitores se expresa por letras. Fíjense ahí cada letra qué tolerancia viene especificada. En el caso que nos atañe ahora en este ejemplo, viene con la J. La J representa un más o menos 5%. Les recuerdo que la tolerancia va a ser el mínimo y el máximo valor que va a poseer el capacitor, guiándonos del valor central, que se especifica aquí por el 104, de manera que vamos a ver qué significa ese 104 y luego a ese 104 le sacamos la tolerancia y sabremos cuál es el mínimo y cuál es el máximo que el capacitor puede tener. ¿Cómo leemos entonces el valor central o la capacidad de ese capacitor? Llevémonos de la siguiente imagen. Bien, aquí tengo un capacitor representado del mismo ejemplo, 104. Dice aquí, y es bien fácil, la sintaxis es los primeros dos números, en este caso 1 y 0, serían cifras significativas y el 1 con un 0 al lado representa el número 10, obviamente. El tercer número, en este caso el 4, fíjense aquí que dice el 10 más 4 es la cantidad de ceros que yo le voy a poner al 10. De repente entonces tengo 1, 0 y 4 ceros, serían 5 ceros en total, y esos 5 ceros pues me trae un valor representado en picofaradios, de manera que ese capacitor sería de 100.000 picofaradios. Fíjense aquí cómo está representado. El picofaradio sería el estándar en el que vienen representados todos con esta sintaxis. Si yo corro el punto, les recuerdo que picofaradio es 10 a la menos 12, nanofaradio 10 a la menos 9 y micro 10 a la menos 6. De repente, nano es superior a pico, ¿no? Y micro superior a nano. Si corro 3 lugares porque nano es a la menos 9 y pico a la menos 12, corro 1, 2 y 3. Entonces queda automáticamente que esos 100.000 picofaradios es lo mismo decir 100 nanofaradios, y si aquí corro
1, 2 y 3, esos 100 nanofaradios se convierten en 0.1 microfaradio. De manera que un capacitor que diga 104, su valor central será de 100 nanofaradios o lo que es lo mismo de 0.1 microfaradio. Aquí vemos algunos ejemplos. El que dice 101, pues sería de 100 pico. Recuerden que siempre el estándar es que viene expresado en pico con esta sintaxis. 681 sería 6, 8 y un 0, pero queda dado en picofaradio. Lo quiero en nano. 1, 2 y 3 sería de 0.68 nanofaradio. Y así sucesivamente, fíjese en todos estos ejemplos. Si a este capacitor de 100 nanofaradio, vuelvo a esta parte, le saco su tolerancia que es de 5%, el 5% de 100 son 5, de manera que el valor máximo medible sería 105 nanofaradios y el valor mínimo 95 nanofaradios. Fíjense cómo vienen presentados algunos de estos capacitores. Este marroncito que parece un chocolatito trae solamente el 104. Este, al parecer, viene en esta sintaxis, no trae máxima tensión especificada ni trae tolerancia. Fíjense, ya por la experiencia en este oficio y por las averiguaciones y las lecturas y las conclusiones, sé y les puedo decir a ustedes que los que no traen tolerancia generalmente son de 10% de tolerancia, súmanle 10%, y cuando no trae valor de voltaje especificado son de 50 voltios. En el caso de que sean más de 50 voltios, pues su cuerpo lo especifica. En este caso vemos uno que es de 3 kilovoltios y este es de 1 kilovoltio. 331 significa un 3 y un 3 más un 0, sería 330 picofaradios. Si quiere hacer la conversión a nanofaradio y a microfaradio, pues ya sabe el método. Espero que hayan comprendido muy bien. Veamos otro detallito. Capacitores SMT o SMD. Son capacitores de tamaño milimétrico que se colocan en la superficie de placas de circuitos. Generalmente se utilizan en microelectrónica. Yo le llamo en algunos circuitos gadgets, electrónicos, que son estos aparatos como los teléfonos móviles, las tablets, las laptops, los smartwatch, etcétera, etcétera. Generalmente los equipos electrónicos pequeños utilizan capacitores SMT. ¿Y qué significa SMT? SMT significa Surface Mount Technology, o también se le llaman SMD, Surface Mount Device, o sea, dispositivo de montura o montaje de superficie, y tecnología de montura o montaje de superficie. Veamos su apariencia. No sé si alguna vez han visto esto en algunos circuitos de placas de celulares, de tablet o de laptop. Estos condensadores son bien pequeñitos, aunque en esta imagen lo vemos un poco grande, pero son de tamaño milimétrico. Fíjense que en este caso, este que tiene el dieléctrico de tántalo o tantalio, trae especificado su valor con la sintaxis que ya hablamos y trae su voltaje de volcado que soporta 16 voltios. Generalmente los que vienen que no indican nada son de valores de picofaradio y este es el formato en la que vienen los electrolíticos tecnología SMD. Trae su positivo indicado por esta franja azul o cuasi morada y trae sus características especificadas en el cuerpo, pero son bien pequeños. Fíjense cómo se ven en las placas. Aquí vemos algo así como un microcontrolador. Estos serían resistencias SMT. Y fíjense, todo estos marroncitos, estos chocolatitos que vemos aquí serían los capacitores. Generalmente no suelen dañarse porque esos capacitores soportan hasta 50 voltios y rara vez llega el valor de voltaje a esos niveles, pero a veces se averían. Generalmente hay una parte de entrada donde se le pone el cargador a los celulares, el cargador que viene desde la red, ¿no? Que llega en 5 voltios y estos suelen averiarse. Poniendo en corto la entrada de carga, lo que hace que el cargador se caliente y o el celular. Generalmente se ponen en cortocircuito, pero es extraño. No debería medirle en continuidad ni en ohmiaje, no debe medirle nada porque un capacitor se supone que tiene las placas separadas. Esto es todo, queridos amigos. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Espero hayan comprendido todo. Ramón Gómez estuvo con ustedes. Hasta la próxima.